discurso primero de Pedro al pueblo y luego de Pedro ante el Sanedrín, que les acusa de haber, a él y a Juan, de haber actuado así, y les pregunta en nombre de quién lo han hecho. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, enfrentándose al poder religioso oficial constituido, les dice: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno. El nombre es en la persona de Jesús, en Jesús. Esta era también la primera lección de Maitines, hoy en la fiesta de San Bernardino de Siena, el apóstol del Santísimo Nombre de Jesús, sol de los soles, que ilumina todo. Pues en este nombre se actúa cuando nos dejamos mover por el Espíritu Santo. Porque entonces, como decíamos antes, somos trasunto, transparencia de Jesús. Y les llamaron y les mandaron que en ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, quienes quieren cegar, ocultar, taponar, frenar, aprisionar el nombre de Jesús, lo que hacen es impedir la salvación. Porque el nombre de Jesús significa Dios salva. Pero ellos contestan que no están dispuestos a obedecerle, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, siguen actuando en nombre de Jesús y oran en la persecución. Bien, vayamos ahora a ver la actuación de Pedro en el capítulo 10 de los Hechos. Desde el comienzo del 10 hasta el versículo 18 del capítulo 11. Es el episodio enormemente decisivo para la expansión de la Iglesia de Pedro y Cornelio, centurión de la cohorte itálica, piadoso y temeroso de Dios. No es para Lucas un simple caso aislado, individual, la conversión de Cornelio, sino que tiene un alcance universal. Y tiene también una incidencia como germen de lo que después se irá desarrollando en el llamado Concilio de Jerusalén. Este hombre, Cornelio, como toda su familia, religiosos todos, daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. O sea, era un hombre naturalmente religioso en su condición de pagano. Por eso no podemos encasillar, no podemos obrar, conducirnos con prejuicios, porque puede haber gente que aparentemente no tenga a Dios y tiene a Dios. Este es temeroso de Dios, limosnero, dado a la oración, etc. Y por eso se le manifiesta también el ángel de Dios hacia la hora nona del día. Recordemos el episodio de la Puerta Hermosa, la hora nona, la hora de la misericordia, la hora de la cruz, en que el sol, que es el nombre de Jesús, alcanza a todos los pueblos y naciones, porque es Dios que salva a la hora nona. Después veremos que a Pedro se le manifiesta a la hora sexta, que es también la hora de la crucifixión. Cuando la providencia ve que un alma hace lo que sabe y puede hacer, según las condiciones que tiene, las capacidades, enseguida acude a enseñarle lo que no sabe
y a ayudarle en lo que no puede. Y lo hace por medio de los ángeles que asisten a los que oran y presentan a Dios las oraciones y las buenas obras de las almas. Aquel ángel entra en la casa de Cornelio y él se le queda mirando fijamente. Es también interesante el papel visible, perceptible, sensible de los ángeles en la primitiva comunidad, que aparecen con toda naturalidad, con una conducta humana, porque toman forma humana. Entra en la casa, Cornelio se le queda mirando, comprendiendo que es un ángel. Y le dice, lleno de espanto, ¿qué pasa, Señor? O sea, hay una tonalidad, un ambiente, una habitual conducta de oración en Cornelio. Y hay una apertura, hay una receptividad. ¿Qué pasa, Señor? Le respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Memorial tiene dos significados. En nuestra mentalidad occidental, pues echar un memorial al rey o al gobernador X o a una persona de autoridad, pues era lo que se llama también un promemoria o un memorándum, en fin, un documento, un escrito, un oficio, una carta, donde se expone una cuestión que queremos que esa persona resuelva y para que les sirva de recordatorio, un memorial. Por tanto, en este sentido, las oraciones y limosnas nuestras, las oraciones y virtudes, son un memorial ante Dios. Le está recordando lo que quisiéramos que hiciera con nosotros, o sea, que nos santifique. Pero también memorial, en el sentido oriental, en el sentido hebreo, judaico, de sacrificio. Tus oraciones y tus limosnas representan tu vida de holocausto, de sacrificio, más que en el caso de Cornelio no es holocausto, pero tu vida de sacrificio, de oblación ante Dios. Por eso es importante en el libro de Tobías, claramente, Tobías 12:12, la oración es presentada como memorial en el sentido de sacrificio. En el libro de Tobías aparece el arcángel Rafael. Hay un paralelo con esto. Y le dice, dice aquí el ángel a Cornelio, tus oraciones y limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro, que se hospeda en casa de un tal Simón curtidor que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y un soldado piadoso de entre sus asistentes, les contó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza sobre la hora sexta para hacer oración. Tenemos aquí, primero, el ángel indica a Cornelio una mediación humana. Y Cornelio se fía del ángel. No le dice, pues dime tú lo que he de hacer. Si eres el encargado de subir y traer mis oraciones a Dios, dime lo que debo hacer. Sino que el ángel le da unas instrucciones, de manera que él tome por medio a un hombre, que es Pedro, y tiene que trasladarse o hacer que le busquen. Pedro ora a la hora sexta, en un lugar y tiempo oportuno, o sea, arriba, sube arriba. La oración nos hace tender a lo alto, nos hace ascender, ya que hemos resucitado con Cristo, a buscar las cosas de arriba, en un lugar apartado, donde no te molesten y en un tiempo oportuno, la hora de sexta. También el Señor ora en un lugar y en un tiempo oportuno, arriba, al monte,
cuando nadie le ve. Y entonces tiene lugar la visión de Pedro. Mata y come, sintió hambre y quiso comer, y entonces le sobrevino un éxtasis, vio los cielos abiertos y ve aquella especie de mantel atado por las 4 puntas y dentro tiene toda suerte de animales. Señor, nunca he comido nada impuro o profano, pero se le invita a comer por 3 veces lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Bien, Pedro, como que ha muerto y resucitado con Cristo, no solo corporalmente, sino espiritualmente, dice Orígenes, busca lo que está arriba. Sintió, dice San Beda el Venerable, hambre de salvar el mundo, porque en la edad sexta del universo Dios había venido a eso. Mata y come, o sea, no hay que rechazar nada, todo es santificable, no es impuro lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre, nos ha dicho Jesús en el Evangelio. Pedro oye la invitación, la voz, por 3 veces, siempre el número ternario en Pedro. Las 3 negaciones, el triple examen de amor en la orilla del Tiberíades, y ahora la triple insistencia, porque en esa invitación insistente, repetida, mata y come, está la invitación del Espíritu Santo a que abra Pedro las fronteras de la Iglesia a todas las naciones, porque todos son susceptibles de entrar en una Iglesia que no pondrá diques ni barreras. Mata y come. Dios me ha enseñado a no llamar profano a ningún hombre, dirá después, porque estaba pensando, es muy interesante el episodio, estaba pensando qué podía significar esta visión, y en eso llegan los 2 hombres enviados por Cornelio. Estando Pedro aún pensando en la visión, le dijo el Espíritu, o sea, entra en escena el Espíritu Santo ya de una manera evidente para librar a Pedro de esos falsos escrúpulos, porque le quiere decir que por la fe Dios ha purificado el corazón de los gentiles, aun cuando su cuerpo siga legalmente todavía impuro por no estar circuncidado. Y a partir de aquí Pedro empezará a no temer el tratar con incircuncisos. Entonces le dice el Espíritu, ahí tienes unos hombres que te buscan. Unos hombres. Hay una variante en algunos códices de los Hechos de los Apóstoles en que se dice, ahí tienes 3 hombres, queriendo un poco como evocar la aparición de aquellos 3 ángeles, personajes misteriosos, a Abraham, que sería la Santísima Trinidad. Ahí tienes 3 hombres que te buscan, porque efectivamente Cornelio había enviado a 2 criados y a un soldado piadoso. Eran 3 hombres. Baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Pedro bajó donde ellos y les dijo, yo soy el que buscáis. ¿Por qué motivo habéis venido? O sea, a Pedro se le había revelado parte del anuncio a Cornelio. Sabía que venían a buscarle a él, no todavía para qué. Ellos respondieron, el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Tengamos presente que es mediodía, las 12 del día, y sin embargo, para un judío, a partir de esa hora, significa una descortesía incalificable dejar marchar a un visitante o a un peregrino. A partir de mediodía, ese hombre tiene que quedarse no solo a comer, sino a dormir en esa casa. Y por eso Pedro les obliga a quedarse. Si es que queremos ver aquí una
remembranza, una evocación, un trasunto de la Santísima Trinidad, pues tenemos una alegoría muy hermosa de la inhabitación trinitaria. Pedro les invita a quedarse con él, les dio hospedaje, les invita a entrar. Pacificad mi alma, estableced en ella vuestro cielo, vuestra dulce morada y el lugar de vuestro reposo. Dirá Sor Isabel en la elevación a sus tres, los tres. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Joppe. Al día siguiente entró en Cesarea. O sea, estuvieron un día y una noche de viaje. Cornelio los estaba esperando. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro, este detalle es importante, le levantó diciéndole: levántate, que también yo soy un hombre. Es el empeño, el afán de Pedro, porque no se fijen en él, no se detengan en él, no se engañen con él. Yo soy un hombre como tú, por mucho que Jesús me haya hecho cabeza de su iglesia. Vengo a anunciarte a Jesús, no te postres. Y conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos. Aquí hay una especie de afán de hacer un poco de número, de escenificar la cosa por parte de Pedro. Pedro sabe, ya le ha sido anunciado por el Espíritu Santo para qué es todo esto, para abrir las fronteras de la Iglesia. Y entonces, como sabe que la casa de Cornelio está llena de gente, y de gente importante, paganos, gentiles, él quiere entrar, hacer ver que entra hablando con Pedro. O sea, es un poco como nuestros políticos hoy. Pedro está buscando la foto y que los demás vean que entra hablando con Cornelio como con un amigo de toda la vida, para que los demás ya vean que hay una apertura. Y al entrar les dice a todos: vosotros sabéis que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero ni entrar en su casa. Y aquí viene un poco el núcleo del episodio, en el versículo 28. Pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Esta es la enseñanza. Cuando el Espíritu Santo entra en un corazón, nos enseña a aceptar a todos, a no partir de apriorismos excluyentes. Debemos estar siempre abiertos y siempre esperanzados y siempre receptivos a la obra del Espíritu en el corazón de los hermanos y en el mío propio. Que Dios quiere enseñarnos, como a Pedro, que no hay que llamar impuro o profano a nadie, que no hay que dejar por imposible a nadie, que hay que confiar hasta más allá del final en la obra de la gracia. Hay que detenerse aquí en mirar ese corazón magnánimo, anchuroso, acogedor de Pedro. Lo mismo que ha manifestado la hospitalidad grande en no dejar que se fueran los tres hombres, ahora manifiesta un corazón sin fronteras. No hay que llamar impuro a nadie. Hay que admirar la obra del Espíritu en los demás, porque tiene manifestaciones muy diversas. Hay que saber descubrirlas. Nosotros mismos también, la paciencia nos es necesaria con todos, pero antes que con nadie, con nosotros mismos, dice San Francisco de Sales. Por tanto, Dios me ha enseñado a no llamar impuro o profano a ningún hombre, a no cerrar el corazón a ningún hombre. Os pregunto, pues, por eso, dice Pedro, al ser llamado, he venido sin dudar. Os pregunto, pues, ¿por qué motivo me habéis enviado a llamar? Y entonces Cornelio le cuenta su visión
de hace 4 días, ya habían pasado 4 días, mientras sus emisarios habían ido, Pedro había vuelto, y le cuenta todo aquello. Y entonces dice, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros en la presencia de Dios estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. Y entonces ahora asistiremos a un segundo Pentecostés. Por eso he querido detenerme en este episodio. Hay un primer Pentecostés para todos los judíos piadosos, en primer lugar, pero también abierto entonces a muchos otros pueblos. Pero este es un Pentecostés en que el Espíritu Santo quiere significar de una manera especial que viene sobre los pueblos gentiles en concreto. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, abundando en lo que acababa de decir antes, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto tenemos que tenerlo presente. Si es que el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, no tenemos que ser aceptadores de personas. Dios no hace acepción de personas. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, etc. Nosotros somos testigos de lo que Juan predicó, después a Jesús le crucificaron, Dios le resucitó al tercer día, se apareció. En fin, este parágrafo lo hemos leído muchísimas veces en Pascua. Todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcanza por su nombre, otra vez el nombre de Jesús que salva, el perdón de los pecados. Versículo 34 y terminamos, mejor dicho, 44. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Cayó, o sea, de repente, ellos sin esperarlo vieron que se les echaba encima el Espíritu Santo, se les vino encima, cayó sobre ellos. Y es el Pentecostés de los gentiles. Cayó sobre los que escuchaban la palabra con mayúsculas. Escuchaban a Pedro, pero lo que escuchaban era la palabra de Dios. El Espíritu debe caer sobre una comunidad cuando la comunidad escucha la palabra. Y ustedes están escuchando la palabra todo el día porque están en el coro todo el día con la palabra de Dios. Y tiene que ser un permanente Pentecostés. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro, o sea, los buenos, entre comillas, los perfectos, los santos, quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Pero no hay que poner límites a la divina providencia, ni establecerle programas, ni ponernos nosotros de mal cuerpo cuando hace lo que le da la gana el Espíritu Santo. Se pusieron atónitos porque les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Este bautismo inicial en nombre de Cristo es bautismo que implícitamente incluye una confesión trinitaria y seguramente explícitamente también. Descendió el Espíritu Santo sobre todos. Dice Orígenes, cuando proclamas la palabra de Dios fielmente y con conciencia limpia, el fuego del Espíritu Santo inflama los corazones de quienes te escuchan y se encienden para realizar lo que enseñas y practicar lo que han aprendido. Este es el magisterio del Espíritu Santo y en su escuela tenemos que entrar. Ahí cabemos todos. No hagamos acepción de personas, no excluyamos a nadie ni nos autoexcluyamos, no prejuzguemos porque Pentecostés no se ha terminado.